Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, vivan todos unidos, compartan las preocupaciones de los demás, ámense fraternalmente, sean misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal ni injuria por injuria. Al contrario, retribuyan con bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi ci mettiamo in ascolto della Magna Carta. Hoy nos ponemos a la escucha de la Carta Magna nel mondo contemporaneo. de la evangelización en el mundo contemporáneo, Apostolica Evangelii Nunzianti di San Paolo la VI, exhortación apostólica Evangelii Nunziandi de San Pablo VI, attuale. Sta scritta nel 75, que fue escrita en 1975. fosse scritta ieri, è attuale. Es actual, parece que ha sido La escrita ayer. evangelizzazione è più che una semplice trasmissione La evangelización es más que doctrinale una e simple transmisión doctrinal y moral. morale. E prima di tutto testimonianza. Es en primer lugar Si può testimonio. evangelizzare senza testimonianza. No se puede evangelizar sin testimonio. Personale con Jesucristo, verbo incarnato. En primer lugar, testimonio del encuentro personal con Jesucristo, Verbo encarnado. Una testimonianza indispensabile. Un testimonio indispensable, Tutto il mondo ha bisogno porque sobre di todo el mundo necesita evangelizzatori che gli parlino di un evangelizadores que le Dio hablen si de un Dios conoscano e a che quien sia ellos loro mismos conocen familiare. y tratan Non è familiarmente. trasmettere una ideologia o una dottrina, fra virgolette, su Dio, no. E trasmettere No transmitir una doctrina o una fábula sobre Dios, no. quello è testimonianza. E inoltre l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri Sino el testimoni testimonio, che i maestri. además porque el hombre contemporáneo escucha más a La gusto testimonianza di Cristo dunque è al tempo a los stesso que dan il primo testimonio mezzo más que a los que dell'evangelizzazione. enseñan. È una condizione essenziale per la sua efficacia. Se trata de una condición esencial para su eficacia, Essere testimoni. ser testigos. Occorre ricordare che la testimonianza comprende anche Es la necesario fede recordar que el professata, testimonio cioè l'adesione convinta e manifesta comprende a Dio también la fe Padre, profesada, es Figlio e decir, la adhesión Santo. convencida y manifiesta a Dios Padre e Hijo y Espíritu Santo, Una fede che ci trasforma, que por amor nos ha creado y redimido, una fe que nos transforma, que transforma nuestras relaciones, los criterios y los valores que determinan nuestras elecciones. El testimonio, por tanto, no puede prescindir de la coherencia entre lo que se cree y lo que se anuncia. Essere credibili non si viene soltanto dicendo una dottrina, un'ideologia. Para ser creíbles no se puede decir solo una doctrina. Se ha armonía fra quello che crede e quello che vive. Debe haber armonía entre lo que se cree Come vivere. y lo que se vive. Tanti cristiani soltanto dicono di credere, ma vivono Muchos cristianos un'altra dicen que cosa, creen come se non fossero. E questo è ipocrisia. con hipocresía, Contrario della testimonianza è lo l'ipocrisia. contrario del testimonio. Quante volte abbiamo sentito? Muchas veces Ma hemos questo che oído, va a messa tutte le pero este que domeniche va a può misa dire così, todos los così, domingos così, dice così. así, así, así. È vero. Es La verdad, controtestimonianza. es el Ognuno controtestimonio. di noi è chiamato a rispondere a tre domande fondamentali, così formulate di San Paolo VI. Cada uno de nosotros está llamado a responder a tres preguntas fundamentales formuladas por Pablo VI. ¿Crees verdaderamente en lo que anuncias? ¿Vives lo que crees? ¿Predican verdaderamente lo que viven? Tu vivi quello che credi. Tú vives lo que crees. Annunci Tú quello anuncias che vivi. lo que vives. Non ci possiamo accontentare No nos di podemos risposte conformar con facili, respuestas fáciles, preconfezionate. preconfeccionadas. Siamo chiamati Estamos ad llamados accettare a il aceptar rischio, también anche el riesgo della desestabilizante de la búsqueda, confiando plenamente en la acción del Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros, impulsándonos a ir siempre más allá de nuestros confines, más allá de nuestras barreras,
más allá de nuestros límites de cualquier tipo. En este sentido, el testimonio de una vida cristiana conlleva un camino de santidad basado en el bautismo que nos hace partícipes de la divina naturaleza y por lo mismo realmente santos. La santidad no está reservada a pocos, no. Es un don que Dios nos da y que requiere que fructifique para los demás. Nosotros hemos sido elegidos por Dios y debamos llevar este amor a los demás. Pablo VI enseña que el celo para la evangelización brota de la santidad, brota del corazón que está lleno de Dios. Alimentada por la oración y sobre todo del amor por la Eucaristía, la evangelización a su vez hace crecer en santidad a la gente que la realiza. Al mismo tiempo, sin la santidad, la palabra de la evangelización difícilmente abrirá brecha en el corazón de los hombres de este tiempo. Corre el riesgo de ser palabra, palabra, palabra. Entonces, debemos ser conscientes de que los destinatarios de la evangelización no son solamente los otros, no. Aquellos que profesan otros credos o que no los profesan, sino también nosotros mismos, creyentes en Cristo y miembros activos del pueblo de Dios. Nosotros debemos convertirnos cada día, acoger la palabra de Dios cada día. Así se hace la evangelización en el corazón. Para dar este testimonio, también la Iglesia en cuanto tal debe comenzar con la evangelización de sí misma. Si ella no se evangeliza a sí misma, se convierte en un pedazo de museo. La evangelización de sí misma es su actualización. Tiene necesidad de escuchar continuamente la razón de su esperanza. La Iglesia, que es pueblo de Dios, inmerso en el mundo, siempre tiene necesidad de escuchar la proclamación de la palabra de Dios. La Iglesia siempre tiene necesidad de ser evangelizada. Tiene necesidad del Evangelio, de rezar, sentir la palabra del Espíritu que cambiará el corazón. Una iglesia que se evangeliza para evangelizar, una iglesia que se evangeliza para evangelizar es una iglesia que, guiada por el Espíritu Santo, está llamada a recorrer un camino exigente, un camino de conversión, de renovación. Esto conlleva también la capacidad de cambiar los modos de comprender y vivir su presencia evangelizadora en la historia, evitando refugiarse en las zonas protegidas de la lógica del siempre se ha hecho así. Este tipo de situación enferma a la Iglesia. La Iglesia debe ir adelante. Esta Iglesia está completamente dirigida a Dios, por tanto, participa de su proyecto de salvación para la humanidad y al mismo tiempo está enteramente dirigida hacia la humanidad. La Iglesia debe ser una Iglesia que encuentra dialógicamente el mundo contemporáneo, que teje relaciones fraternas, que genera espacios de encuentro, aplicando buenas prácticas de hospitalidad, de acogida, de reconocimiento y de integración del otro, y que cuida de la casa común que es la creación. Es decir, una iglesia que dialoga con el mundo contemporáneo, dialoga con el Señor y a través del Espíritu Santo, que es el protagonista de la evangelización, dialoga con los demás. Sin el Espíritu Santo, solo podríamos hacer publicidad de la iglesia, no evangelizar.
el Espíritu Santo y nosotros, Él es el que nos impulsa hacia la evangelización. Esta es la verdadera libertad de la Iglesia. Queridos hermanos, les renuevo la invitación a leer y a releer la Evangelii Nunciandi. Les digo la verdad, yo no la leo frecuentemente. Es una obra de arte de Pablo VI. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de San Pablo VI, dedicada a la evangelización en el mundo contemporáneo. Recordamos que evangelizar, más que la mera transmisión de contenidos doctrinales o morales, es ante todo dar testimonio del encuentro personal con Jesucristo. Y esto es muy importante porque la gente necesita de testigos, es decir, de personas que sean coherentes entre lo que creen y lo que viven, entre la fe que profesan y las obras que realizan. Coherencia. Otro aspecto a tener en cuenta es que los destinatarios de la evangelización no son solamente las personas que están fuera de la Iglesia, porque profesan otra religión o no profesan ninguna, sino también nosotros mismos, que pertenecemos al pueblo de Dios. Y esto significa que la misma Iglesia, para poder evangelizar, necesita ser evangelizada, y para ello está llamada a recorrer un camino exigente, un camino de continua conversión y renovación.